Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Hemos visto un país que no tiene institucionalidad, que los funcionarios usurpan funciones, es el caso del procurador, es el caso del ministro de Energía Eléctrica que tiene voto de censura y que ha destruido con uno de los servicios públicos vitales, tanto para la calidad de vida de los ciudadanos como para también el necesario proceso de recuperación económico de la nación, entre otros. Un país que colapsa, que económicamente está destruido y que como campo de experimento de el señor Maduro y tal vez de otros países satélites que lo acompañan, vienen haciendo acciones económicas que lo que hacen es profundizar la miseria y la pobreza del pueblo venezolano. Ahora, a eso se suma, como lo hemos venido denunciando permanentemente en la Asamblea Nacional, la situación de la industria petrolera. Una industria que producía 2.900.000 barriles diarios en 1999, solo PDVSA, hoy produce con las mixtas 1.200.000 barriles. Y no hay ninguna forma de que eso cambie mientras se siga violando la ley y mientras se siga actuando irresponsablemente como viene ocurriendo en ese campo. Estamos frente a una de las políticas más perversas en términos de política petrolera que Venezuela haya vivido. Creo que ni siquiera el dictador Gómez fue capaz de actuar de la forma tan arbitraria y corrupta como lo ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro, y creo que la Asamblea Nacional debe empezar a pensar seriamente en un voto de censura para el ministro de Petróleo, Quevedo, que está comprometiendo nuestra riqueza, que está comprometiendo el pulmón económico del país. Y pido la venia, Junta Directiva, para leer los 3 artículos, el artículo 9, el artículo 22 y el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos, para presentar el punto de estos contratos que ha firmado y que ha acordado este señor junto con Nicolás Maduro. Adelante, diputado. Artículo 9. Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimiento de los hidrocarburos comprendidos en esta ley, la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales se denominan actividades primarias a los efectos de esta ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias indicadas, así como las relativas a las otras que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en esta ley. Artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Las actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esta ley serán realizadas por el Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad. Igualmente, podrá hacerlo mediante empresas donde tenga control de sus decisiones por mantener una participación mayor del 50% del capital social, las cuales, a los efectos de esta ley, se denominan empresas mixtas. Las empresas que se dediquen a la realización de actividades primarias serán empresas operadoras. Artículo 33, Ley Orgánica de Hidrocarburos. La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. La Asamblea Nacional
podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere conveniente. Cualquier modificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la Asamblea Nacional, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo y de la Comisión Permanente de Energía y Minas. Las empresas mixtas se regirán por la presente ley y en cada caso particular por los términos y condiciones establecidas en el acuerdo que conforme a la ley dicte la Asamblea Nacional, basado en el informe que emita la Comisión Permanente de Energía y Minas, mediante el cual apruebe la creación de la respectiva empresa mixta en casos especiales y cuando así convenga al interés nacional. Supletoriamente se aplicarán las normas del Código de Comercio y las demás leyes que le fueran aplicables. Como hemos visto, solo se puede realizar actividades primarias, explotación, por ejemplo, exploración, por ejemplo, si no es el Estado venezolano mediante empresas mixtas. Entonces vemos un subterfugio que ha generado el ministro Quevedo y el gobierno de Maduro mediante unos supuestos contratos de servicio, que aquí tenemos el contrato marco, nos ha llegado, y donde pido permiso para leer la definición de empresas de servicio en este contrato junta directiva. Punto 1.25. Empresa prestadora de servicio es aquella entidad mercantil que realiza por cuenta y nombre de PPSA, llámese Petróleos de Venezuela, pero a costo y riesgo propio, las actividades de rehabilitación, reactivación, explotación, producción, exploración y otras actividades que sean necesarias para el desarrollo de los hidrocarburos ubicados en el área en la forma prevista en este acuerdo y conforme se establezca en los planes de desarrollo y en los programas de trabajo, presupuestos anuales aprobados por PDVSA. Hay que leer este contrato, que es obviamente una violación flagrante a la Constitución, es una violación flagrante a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y sobre todo es una violación más a las posibilidades de desarrollo y de salir de la crisis venezolana, que está muy asociada a nuestra necesidad de recuperar nuestra capacidad productiva del pueblo venezolano. Entonces, aquí podemos ver en estos dos apartes claramente que los anuncios de contratos de servicio son una forma de esconder la entrega leonina de áreas de explotación y de exploración petrolera a empresas que ya veremos qué empresas son, y es otra de las cosas que tenemos que alertar aquí, en conjunto con las denuncias que ya hubiese hecho el diputado Juan Guaidó la semana pasada. Así que no cabe duda de que en la medida en que este gobierno le haya entregado a esas empresas, llámelas como las quiera llamar, la posibilidad de explotar petróleo, es una violación porque son empresas que no han cumplido con el marco de ser empresas mixtas. Incluso en esta definición de empresas operadoras hay una violación también a la obligación de la participación del Estado en las empresas que realicen actividades primarias. Porque dice este contrato de servicio que ellas, a riesgo propio y a inversión propia, van a explorar, van a explotar. ¿Y cuál es la ganancia allí? Porque el país no sabe qué significa eso en términos del beneficio para estas empresas y qué significa en términos de beneficio para la nación. Entonces, es obvio que hay una opacidad propia de este gobierno y que hay una violación y una entrega una vez más vinculada a hechos de corrupción, como es lo típico que ocurre cuando el gobierno ha intervenido en áreas que tienen que ver con manejo de recursos y de dinero del Estado. Nosotros lo advertimos cuando fue designado Quevedo. Quevedo llegó días posteriores a una denuncia que hiciéramos en la Asamblea Nacional, que la capacidad de producción de PDVSA había llegado a 1.900.000 barriles diarios. Y él anunció que iban a incrementar a 1 millón de barriles diarios en 6 meses.
Es decir, hoy deberíamos tener 2.900.000 barriles diarios. ¿Y cuál es la producción de hoy? Según cifras externas, 1.220.000 barriles, como lo dijo también el diputado Ángel Alvarado, que además ha participado en la investigación de la consecución del contrato de servicios que firmara el gobierno con las empresas que se les ha adjudicado capacidad de producción. Ahora, cuando nosotros vemos estas empresas que se les ha entregado, nos explicamos por qué el gobierno está ocultando y no ha presentado claramente cuál es el negocio que tiene con estas empresas. Well Service Caballino, o sea, una empresa de maletín. Tenemos Petrocariña. Cuando en Petrocariña usted se mete e investiga, consigue que el número de referencia y ve el WhatsApp, aparece una abuelita. No es que tengamos nada en contra de la abuelita, pero pareciera que no es lo apropiado para una empresa que tal vez tenga que invertir 800 millones de dólares para poner productivos pozos petroleros. Luego tenemos Helio Petroleum Service, que no presenta proyectos con Venezuela en sus páginas web. Chandot Keriu Group, Consorcio Rinoca Centauro Cariña, Consorcio Petrolero Tomoporo y Venenca, que además Venenca es una empresa de refrigeración que está asociada nada más y nada menos que a Samar López Bello. Creo que eso lo denunció también el diputado Guaidó, quien está en la lista OFAT, vinculado junto con el que fuese vicepresidente de la República y hoy ministro de Economía, Tarek El Aizami. Así que este es el estelar equipo de empresas que supuestamente van a recuperar la capacidad productiva de Venezuela. Es un guiso más, es un negocio más, es una forma de ver cómo los que mandan en el país se siguen enriqueciendo. Y yo ahí le hago una observación al diputado Ángel Alvarado. El diputado Ángel Alvarado decía que hoy todos los venezolanos somos pobres. Y nosotros no queremos que todos los venezolanos sean pobres, pero eso no es verdad. Aquí hay unos muy poquitos que no es que son ricos, es que son multimillonarios de una forma inexplicable, inexplicable. Fortunas que a veces no las tienen empresarios y dueños de empresas internacionales exitosas y de marcas reconocidas por todo el mundo. Y es producto de estos eventos y de estos hechos de corrupción. Nosotros estamos convencidos que estas entregas de áreas de explotación y exploración petrolera no tienen más que objeto de seguirse distribuyendo la riqueza a los venezolanos para las pocas manos que han saqueado a Venezuela. ¿Hasta cuándo saquean a Venezuela? ¿Hasta cuándo tienen al país en la situación de pobreza y miseria que tienen? ¿Cuándo va a haber una política para que veamos cómo, en términos reales, logramos recuperar nuestra capacidad productiva y con ese dinero que ingresa el petróleo lo podamos dedicar a recuperar a Venezuela? Es un país sin servicios públicos, es un país donde la gente no tiene agua, donde la gente no tiene luz, donde la gente tiene que montarse en camiones para poder transportarse. Vimos el lamentable hecho en Valencia, donde se volcó un camión y hubo lesionados y muertos, porque obviamente que un camión no es el vehículo adecuado para transportar seres humanos y no tiene las condiciones de seguridad idóneas para que eso se genere. Es un país donde no hay capacidad de resolver los desastres naturales, como el caso de Apure, como el caso de Bolívar, que hoy denunciara y llamara la atención el diputado Lipa. Pero mientras nosotros abogamos por ese país destruido y que debe buscarse el camino para recuperarlo, el gobierno ve cómo guisa y cómo engaña a los chinos con un cuento chino, como lo dijo el diputado Marquina, para que le entre un dinero para seguírselo distribuyendo. Sin que el país sepa cuáles son las condiciones,
sin que el país sepa a cuánto va a pagar esas deudas que contrae nuevamente. Es un país que ve cómo su riqueza petrolera es distribuida a manos de mafiosos inescrupulosos que han destruido la nación solo por el interés de incrementar las mansiones que tienen en el exterior, por incrementar las abultadas cuentas milmillonarias en dólares que tienen afuera, sin importarles realmente que podamos aumentar la capacidad petrolera, que podamos dedicar y asumir medidas económicas que resuelvan la crisis de los venezolanos. Es un gobierno que está ahí para enriquecerse, para mantenerse ahí por el poder y no para velar por los intereses del pueblo. Así que, Junta Directiva, colegas diputados, aquí está claramente demostrado que estas acciones de entrega de contratos de servicio no son sino un disfraz de una entrega de áreas de explotación a privados, incumpliendo con la Constitución y con las leyes, y que además de eso esconde una vez más acciones mafiosas de parte del gobierno para el enriquecimiento ilícito de grupos enquistados en el poder. Así que nosotros quisiéramos que esta investigación pase a la comisión especial, el tema que tenga que ver con la corrupción y el tema que tiene que ver con las concesiones a la Comisión de Energía y Petróleo, para que en la próxima sesión podamos aprobar un acuerdo dejando claro lo inconstitucional, la ilegalidad y las responsabilidades tanto de los funcionarios públicos como los empresarios que se están involucrando en estos negocios turbios, porque ambos son responsables en cuanto a lo que significa eso para la nación y el daño patrimonial que le están haciendo. Muchas gracias, Junta Directiva, muchas gracias, diputados, muchas gracias, pueblo de Venezuela. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.